justificar con su abogado que no, que estaba bajo efecto de esto de las drogas. Tampoco. Simplemente un sujeto con una personalidad disocial e histriónica, de acuerdo a lo que quienes lo vieron decir esto a mis colegas, ¿no? Entonces esto es un caso también que cuando lo hemos estado viendo, también cuando hemos estado analizando, llegamos a esa conclusión. Pero para recordar un poco, ¿no? Ustedes lo van a manejar mucho ese término, ¿no? Sobre todo los que estén incursionados en esta área, ¿no? Una persona sabe muy bien que es inimputable cuando en el momento que comete el crimen, cuando en el momento que comete cualquier tipo de delito, no está consciente de su realidad. O sea, no es consciente de lo que está realizando, de lo que está cometiendo. Casos como ellos, enfermedades mentales, como son la psicosis, puede ser esto retardo mental, ¿no? Puede ser quizás hasta cierto punto, y no tan creíble tampoco, pero con mucha polémica, por ejemplo, en un caso que esté realmente bajo efecto de drogas, alcohol, que eso también ya es un poco relativo. Caso de sonambulismo, por ejemplo, en algún momento creo que les comenté de que se vio un caso de una persona que era sonámbula y que vivía, bueno, eso fue en Estados Unidos, ¿no? Vivía a una hora de distancia de donde él cometió el crimen. En la madrugada se levantó, manejó su carro, lo manejó tranquilamente, llegó a la casa a una hora, como un centro así, poblado, de donde él vivía, entró a la casa directamente donde cometió el crimen. ¿Quién era? La casa de sus suegros, ¿no? La casa de su familia, y los mató, ¿no? Entonces pero regresó tranquilamente, nuevamente, se acostó en su cama, al día siguiente no se acordaba de nada. Entonces, pero fue un caso que al final se demostró que sí, con los especialistas adicionales que son los neurólogos, etcétera, y que bueno, sí, tenía sí, un problema de sonambulismo y se declaró inimputable. En algunos casos, por ejemplo, de emoción violenta, ya hemos hablado en algún momento de eso, ¿no? Entonces, de repente, no es un enfermo mental, no es una persona bueno, quizás tenga un trastorno severo, pero sí puede estar bajo una emoción violenta. Por ejemplo, cualquiera de ustedes puede ver que entra a su casa, ¿no? Entra a su casa y ustedes de pronto ven que su hermanita está siendo atacada sexualmente por un sujeto desconocido, ¿no? Entonces ustedes se sorprenden de decir en ese momento y obviamente pueden entrar hasta fuera de sí, en esa acción de defenderla le pueden dar un mal golpe, pueden matar, pueden actuar con emoción violenta, pero eso se requiere de un estudio minucioso también, no es tan fácil para poderlo demostrar, ¿no? Ahora, una cosa que sí me queda muy importante en la experiencia que yo he tenido es que lamentablemente hasta ahora mis colegas, y ojalá que lo logren conseguir más adelante, son las guardias de retén, con la finalidad de que lamentablemente no hay un psicólogo que se quede así como se dice de planta, para cuando las fiscalías están de turno puedan de repente en el momento de un caso o más de un caso de flagrante delito, puedan evaluar en el momento a la persona que ha sido procesada o si era apresada, perdón, ¿no? Entonces eso debería existir. En algún momento hice un trabajo así similar con un amigo fiscal que cada vez que estaba de turno y si le tocaba un caso así, él me lo derivaba y pudimos demostrar cuán eficaz es ese sistema. Si alguno de ustedes llega a tener un cargo de eso, planteen, es muy importante que haya un psicólogo forense que sea de planta, como se dice, de retén, que permite evaluar los casos de lo que es flagrante delito en el momento. Por una simple razón, porque no es lo mismo evaluar o hacerle la entrevista a un sujeto que ha sido, que ha asesinado a otro en el momento, que hacerlo después de un mes cuando ya esté en el penal. Porque la verdad, o lo que va a decir es mucho más cercano a la verdad, porque está fresco, está todo ahí,
es todo un estado emocional en la cual el sujeto está más propenso a decir las cosas tal como son. Que cuando ya ha ido, después de un mes ya está encarcelado, tiene tiempo para prepararse con su abogado, o si no, con otros que ya han cometido tal vez un delito parecido, y ya él mismo ya él mismo se va entrenando, sabe qué decir y qué no decir. Ya la información es mucho más difícil poder sacar la verdad. Entonces ya hay toda una serie, ya decir eso, de variables que pueden afectar el que diga las cosas tal como fueron. Aparte de eso, que ahorra mucho tiempo, le ahorra muchísimo tiempo. Por ejemplo, cuando un psicólogo va a entrevistar a alguien que recién ha cometido el delito, en menos de un mes ya está haciendo ya su ratificación y todo se abrevia. Es muy importante eso. Y bueno, pues ya saben también que las personas que son imputables es al revés, ¿no? Todos los que cometieron el crimen o cometieron un acto delictivo bajo pleno conocimiento de lo que estaban haciendo, o sea, su conciencia, uso de razón. Bien. Ahora, un poco, ahí está, los casos que se consideran serios e imputables, yo les he mencionado en el caso también hipnotismo, epilepsia, también los orgánicos cerebrales, minoría de edad, ¿no? Cuando son muy pequeños, o sea, a veces hasta puede darse el caso también de un niño de 11 años, 10 años, no sé, que ha cometido un acto de violación, puede darse, ¿no? O actos contra el pudor, llamémoslo así, bueno, los jueces de menores ahí lo asumen de otra manera. Bien. Ahora, un poco quería mencionarles, para poder decir abreviar un poquito esto, voy a irme directo un poco a lo que es algo que se ve en la actualidad, ¿no? Muchos de los casos de delitos contra la libertad sexual, hay muchos casos sobre eso, como también de violencia familiar. En realidad lo que es esta violencia familiar, para hacerles nomás un comentario así muy breve, es uno de los casos que mayor porcentaje entrevista el psicólogo forense. Pero algunos de ellos ya se convierten ya en una especie de llamémosle así, ya como un pan de cada día, por decirlo así. Y ahí es porque hay una patología, o sea, no solo del agresor, sino también de la persona que se deje agredir o que es agredida, porque a veces con los colegas siempre hemos dicho, acá ya es lo que se llama las clientas, ¿no? O los clientes, o sea, que ya vienen más de una vez, porque todo es una cadena, ¿no? En psicología empieza primero bien, luego discuten, y luego se pelean, y después de un tiempo viene la reconciliación. Y cuando vuelve otra vez el ataque, vuelven a denunciar. Y así es, hay un problema. Para los que llevaron conmigo psicología, ya saben que hay una personalidad de tipo dependiente, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando son así, difícilmente a se desligan del agresor. ¿Y qué es lo que encontramos? No solamente eso, sino también violencia familiar, agresiones físicas y psicológicas entre hermanos, entre padres e hijos, y muchas veces, aunque no lo crean, la razón de fondo no es necesariamente porque me pegó, porque me hizo, sino porque también hay un interés económico, hay un interés de tipo material, una herencia, qué sé yo. Como también hay denuncias de violación sexual que no son del todo ciertas o no son ciertas, hay algunas que son falsas. Y que, por ejemplo, una mamá que quiere lograr la tenencia y custodia de su hijo, inducida por el abogado, le dice, mira, vamos a manejarlo por este lado, cosa que así puede lograr algo. Entonces, puede ser como una herramienta de apoyo para poder lograr otras cosas, como el ejemplo que yo les estoy mencionando ahorita. Pero yendo al caso en sí, quisiera que ustedes entiendan cuáles son los indicadores, ¿no? Por ejemplo, de lo que es una persona que ha sido víctima de lo que es violación sexual. Y esto no solamente que les sirve a ustedes para su ejercicio profesional, sino también para su vida cotidiana, que pueden ver
hermano o una hermana, ni Dios lo quiera, o un familiar o un amigo. Solamente por mencionar un ejemplo de cada uno, ¿no? Dentro de los indicadores físicos hay dolor, golpes, quemaduras, ¿no? Hay también, por ejemplo, dentro de los indicadores comportamentales está la pérdida de esto del apetito, también están los llantos frecuentes, miedo a estar sola. ¿Y por qué lo pongo esto, no? Se lo voy a decir por qué ahorita. Porque estos indicadores nosotros, si es el caso de lo que es un peritaje psicológico, los observa el psicólogo forense, ¿no? Entonces hay lo que se llama la valoración del daño psíquico, ¿no? Que últimamente se ha estado trabajando sobre eso. Y porque muchas veces ustedes, si en algún momento llegan a ser jueces, y es lo que hace el juez ahora, lo que valora, aparte de lo que es el daño físico, es la consecuencia, el efecto psicológico que tiene para la persona agraviada. De tal manera que ustedes saben que una huella física puede cicatrizar, puede ser superada, pero una huella psicológica deja, por decirlo figurativamente hablando, más marcas y muchas veces imborrables. Eso no, así nomás no se supera. Entonces, es más nocivo el daño psicológico que todo lo que pueda haber a su alrededor. Y eso a veces hasta puede ser determinante para lo que decide un juez. Entonces, miren, por ejemplo, hay también cambios bruscos en la conducta, resistencia de dudarse, también a bañarse, el aislamiento y rechazo de las relaciones sociales. ¿Cómo se puede dar cuenta, por ejemplo, un detalle que siempre se ve es cuando la víctima tiene miedo al contacto con las personas, con el sexo opuesto o con personas que tengan cierta similitud de quien la ha agredido sexualmente. Por ejemplo, una niña que ha sido violada por un hombre adulto generalmente puede tener miedo a conversar con otros sujetos adultos. Sí, eso el sexo opuesto, por supuesto, ¿no? Fantasías y conductas regresivas, y bueno, toda una serie de cambios comportamentales y la afectación emocional que está presente ahí. Hay lo que se llama, y esto de repente para que ustedes también lo conozcan, el síndrome de estrés postraumático, ¿no? Que después de 6 meses siga teniendo problemas para dormir, ¿no? O sea, insomnio, miedo, ansiedad, sudoración y toda una serie de efectos psicológicos, y eso sí tiene una mayor valoración para los jueces. Indicadores en la esfera sexual: hay rechazo de las caricias, hay conducta seductora, hay conductas precoces, interés exagerado por los comportamientos sexuales adultos, y también puede ser que la persona que ha sido víctima de eso también puede llevar a que agreda a otros menores. Bien. ¿Cómo son los abusadores sexuales? Más o menos para que tengan acá una idea, ¿no? A nivel primario y preferencial tienen una orientación sexual dirigida preferentemente hacia los niños. En una pericia psicológica es muy importante, y ustedes se apoyarían mucho, no solamente ver el tipo de personalidad, sino también si tiene alguna desviación psicosexual, por ejemplo una pedofilia. Para eso se pide el perfil psicosexual también. Entonces, luego, si en la ejecución esta la conducta es quizás persistente, compulsiva, premeditada, ¿no? Y por acá tenemos que a nivel de la percepción de la conducta hay una anomalía, ¿no? Pero también a nivel de su etiología, que esto es un poco menor, ¿eh? Hay soledad, sentimientos de soledad, estrés, pero quien es un abusador de tipo preferencial o primario, esto es más difícil de ser rehabilitado, mucho más complicado. Este sujeto de acá todavía se puede hacer algo por él.
todavía, pero este de acá ya no llega. Bien, en la conducta delictiva, bueno, eso lo van a tocar ustedes cuando entren a la parte de lo que es criminología, ¿no? Eso ya lo van a tocar ya con mucho más detenimiento, pero de hecho que simplemente para decirlo de una manera genérica, acuérdense cuando hemos hablado sobre eso, hay las bases biológicas y las bases sociales, ¿no? Entonces, ahí también hay la constitución temperamental, ¿no? O sea, bueno, el temperamento, el tipo de vida que sí que la persona ha tenido, todo eso son factores causales para poder cometer un acto delictivo. Ya saben que incluso dentro de las bases biológicas hay estudios que se han hecho sobre eso y que influyen mucho lo que es, por ejemplo, una lesión cerebral, ¿no? El aumento de la serotonina o de la glándula testosterona, mayor funcionamiento, etcétera, ¿no? Ustedes ya lo conocen, a lo que llevaron conmigo psicología. Ahora, bueno, si eso la familia también entra mucho a tallar ahí, también los factores psicosociales, culturales, influyen mucho para cometer un crimen. Y dentro de lo que es el panorama en sí actual, para comentar un poco, algunas estadísticas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, solo para que tengan nomás una idea de lo que es violencia familiar. Solo, más o menos, miren, en el año 2007 han habido 73.910 denuncias, el año 2008 42.762, no miento, en el año 2007, perdón, es esto, 42.762, en el año 2008 59.254 denuncias y en el año 2009 73.000, o sea, va en aumento. O sea, quienes quieren incursionar en el derecho civil van a tener bastante trabajo ahí, ¿no? Así que ya saben. Bueno, y los psicólogos de alguna manera, no precisamente tal vez los forenses, pero sí mis colegas de otras áreas, tienen que luchar bastante para, de alguna manera, hay que hacer mucho más para contrarrestar la violencia familiar. Bien, acá es por distritos judiciales, ¿no? Y bueno, tendría mucho ahí que sí que poder, pero de hecho, por ejemplo, acá podemos ver que quizás una de las cosas que yo les puedo adelantar es que estudios estadísticos han dicho que también hay casos de hombres, muchos casos ahora de hombres que son agredidos, ¿no? O sea, también hay violencia familiar contra el varón también, solo que eso lo vemos poco o eso se ve poco porque se imaginan ustedes a un hombre yendo a denunciar a la comisaría, mi mujer me ha pegado, o sea, se van a burlar de él, entonces por temor, por los prejuicios a veces no se conocen, pero sí hay muchos casos de eso, ¿no? Y se ha dicho que en el sur, en algunos departamentos del sur, como son Cusco, Arequipa y Puno, hay más violencia familiar, o la mujer de esa zona es mucho más agresiva, o hay mucho más incidencia de agresiones por parte del sexo femenino. Bien, a ver, en Arequipa, por ejemplo, aquí está, ¿ven? Hay 10.187 casos, ¿se dan cuenta? Contra en Lima, es decir, esto de Clifor en Lima, que es la central, tiene 9.653, siendo Lima, imagínense, hay más violencia en el sur, ¿no? Luego le sigue Lambayeque, es en tercer lugar, y luego Lima Norte, ¿se dan cuenta? Y por acá, población de mujeres con alto índice de lo que es esta violencia familiar, ¿no? Hay una, a ver, entre 18 a 23 años, la mayor cantidad de lo que es esta violencia familiar fluctúa entre los 20, bueno, llamémoslo así, decir en términos generales, entre los 18 y los 40, y los 40 años. Ahí se produce mucho más, para hacerlo mucho más concreto. Y bueno, en los varones también, ¿no? Y se produce más entre los 30 y los 40 años, ¿no? ¿Se dan cuenta? Bueno, hay muchos casos también que han aumentado de denuncias de delitos contra la libertad sexual. Y lo que ustedes ven, por ejemplo, esos casos muy sonados que se dan en las noticias,
de cuando, por ejemplo, hay un asesino en serie, o simplemente cuando son asesinatos y esto de personas que son muy conocidas, personajes muy conocidos acá en nuestra sociedad. De alguna manera, algún colega nuestro en psicología forense, en medicina legal, le toca evaluarlo. Y ahí tiene un alto grado de responsabilidad para poder ayudar a esclarecer la administración de justicia. En la actualidad, chicos, doctores, futuros doctores en el derecho, quiero decirles que quienes incursionen en esta área van a necesitar muchísimo de la participación del psicólogo forense. Es más, ya el peritaje psicológico ya se ha convertido en una herramienta, como se dice en el principio del derecho, conditio sine qua non, una condición única y necesaria, sí o sí, es indispensable, tiene que ser así, para poder de alguna manera u otra esclarecer mejor un delito o cualquier caso judicial. Justamente en la actualidad, bueno, ya para el año 2011 se va a implementar, o ya va a estar acá en Lima, ya lo que es el juicio oral, o sea, con el nuevo Código Procesal, Penal. Ya en algunos departamentos ya sí se está trabajando eso, pero acá ya va a comenzar a entrar a tallar desde justamente el próximo año. Y ahí la participación del psicólogo forense va a ser mucho más necesaria en las ratificaciones, por ejemplo, donde ya, bueno, se tendrá que dar un sustento mucho más científico y técnico cuando también hagan las preguntas si eso es el caso. ¿Por qué es importante, quiero terminar con esto, por qué es importante que el abogado, aparte de que le ayude al Ministerio de Justicia, sepa de este tema? Se lo digo por experiencia propia. Cuando yo he ido a las ratificaciones, con el respeto que se merecen los doctores y eso en derecho, hay fiscales, hay jueces que ni siquiera saben qué preguntar de una pericia psicológica. De verdad. Y discúlpenme, lo digo en el mejor sentido de la palabra, por dentro hasta me he reído. Si yo para eso me hacen perder mi tiempo, vengo hasta acá para que me pregunten, disculpen la cuestión, tonterías. Cuando ese trabajo debería ser, pero es cuando no conocen. Pues. Pero si un estudiante de Derecho sale bien fogueado, implementado, conociendo todos los puntos, ahora que se necesita más esto en el mundo del derecho, por las razones que ya les he mencionado antes, entonces de hecho ya van a saber qué preguntar. Es más, yo les puedo decir un montón de cosas, pero ustedes ya no se van a dejar así nomás, como se dice, sin manejar, controlar, porque ustedes ya van a saber qué preguntarme, ya van a saber de qué les estoy hablando. Entonces, en algún momento conversaba con un amigo fiscal y por ejemplo, me decía, lo que pasa es que mis colegas no saben que determinados puntos de esto de la pericia pueden ser vitales para yo traerme abajo una pericia psicológica. Pero como desconocen eso, o para yo poder discutir a un psicólogo forense. No soy psicólogo, pero teniendo los conocimientos esto de base, puedo entender mejor qué me está diciendo y qué es lo que y de qué manera a mí me puede servir. Entonces, chicos, yo creo que sin ánimo de que esto sea una cosa condicional, pero sí sería muy necesario, y lo dejo sobre el tapete, que aparte del curso de psicología en general, en ciclos intermedios se puede implementar, junto con los conocimientos de criminología y medicina legal, también se implemente el curso de psicología forense, porque realmente es muy necesario e importante, más aún con todos los casos que vemos en la actualidad y ahora que se va a implementar lo que es el juicio oral. Bien, como vemos, es amplia la labor del psicólogo forense en el Perú y en este panorama actual el aumento de los casos de lo que es violencia familiar, de los casos de homicidio, está de más decirles todo lo que ven en las noticias, ahora ya están los marcas, antes no se veía eso, sicarios, etcétera, etcétera. Con todo eso, con el aumento de los casos de violación sexual, etcétera, más necesaria se hace la participación del psicólogo forense para ayudar a esclarecer mejor lo que es
los casos delictivos y para una administración de justicia, mejor administración de justicia. De mi parte, espero que esto lo dejo como algo muy específico, que les sirva de un conocimiento práctico, y bueno, estaré ya a responder algunas preguntas que quieran hacerme, tal vez si en estos breves minutos, pero lo que les haya aportado pueda servirles para que se inclinen mucho a conocer un poco más en este campo, sobre todo los que quieran especializarse en el mundo del derecho civil, penal o laboral. Muchas gracias.